y si algún profesor está aquí con nosotros también. En la mañana de hoy tenemos este taller a cargo de la doctora Margie Álvarez. Margie trabaja en en el decanato de asuntos académicos, donde es coordinadora de los esfuerzos que está realizando la institución para todo lo relacionado con la educación a distancia. Posee un doctorado de la UPR en Río Piedras y es experta en currículo, en la integración de tecnologías a la enseñanza y en educación a distancia. Anteriormente elaboró en el Instituto de Investigaciones Interdisciplinarias, donde desarrolló proyectos relacionados a las tecnologías a distancia o remotas con nuestros estudiantes, proyectos de investigación, y además sirvió como asesora y como apoyo tanto de profesores como estudiantes para todo lo que tenía que ver con los asuntos de tecnología en la investigación. Es profesora en la UPR de Río Piedras y también dicta cursos en universidades privadas. Así que, sin más preámbulos, le dejamos con Super Margie. Muchas gracias. Wow, eso sonó como que súper interesante. Dice, wow, ¿de quién están hablando? Nada, después de ese background tan espectacular que acaba de hacer Bionex, pues les quiero dar primeramente la bienvenida a todas y a todos a este taller que vamos a estar tomando esta mañana sobre la preparación de afiches de investigación. Particularmente vamos a ver cuáles son esos elementos importantes que deben tener los afiches y cuáles son esas herramientas que les pueden ayudar a ustedes a poder trabajar con cada uno de esos elementos. Y las vamos a ver desde dos perspectivas. Vamos a ver las herramientas para crear el afiche como tal, ¿verdad? Trabajar ese documento, y también vamos a ver herramientas que los pueden ayudar a trabajar diferentes elementos que van dentro de un afiche, como lo son las gráficas o las representaciones visuales de los datos que ustedes van a estar presentando. Así que en esta mañana el objetivo o los objetivos de este taller es que podamos primeramente definir lo que es un afiche de diseminación, ¿verdad? Definir cuál es su propósito, identificar cuáles van a ser las secciones comunes que llevan los afiches de investigación. Podemos pensar que hay algunas similitudes dependiendo de las disciplinas. También vamos a ver algunas secciones que no se incluyen en todos los modelos de afiche. Vamos a trabajar con algunas estrategias de cómo podemos construir ese mensaje para facilitar la comprensión del mensaje y la diseminación de esa información dependiendo de la audiencia a quien le estamos haciendo la presentación. Luego vamos a hablar sobre los elementos de un afiche de investigación o un afiche de diseminación. Vamos a evaluar la estructura, las diferentes estructuras o los diferentes modelos que existen. Y finalmente, ver esas aplicaciones y herramientas que nos pueden ayudar en todo este proceso. Un afiche de diseminación, un póster que usualmente lo presentamos en foros, simposios, congresos, conferencias. Son estos documentos usualmente impresos a gran escala, donde presentamos de manera visual un resumen de lo que fue la investigación en la que participaron y los datos más significativos dependiendo del enfoque que se le da a ese afiche, ¿verdad? O al tema que ustedes van a compartir en ese afiche. Por lo tanto, el propósito de ese documento de tamaño grande es que ustedes puedan compartir todo ese proceso de investigación y finalmente cuáles fueron esos resultados, si ya han llegado a esa etapa o si es un afiche con resultados preliminares o incluso de metodología, pues entonces que puedan mostrar y poder representar visualmente la información de su investigación. En esta mañana yo les voy a presentar el proceso de la creación de afiche en 3 etapas o en 3 fases. Está la fase de trabajar con el mensaje o con la información, la fase de diseño y la de revisión.
Esto es un modelo de cómo trabajar los afiches, no necesariamente es el único, ¿verdad? Es una recomendación que yo les voy a estar haciendo según mi propia experiencia y con mis estudiantes sobre cómo podemos llevar a cabo ese proceso. Lo estamos viendo en un formato de listado, ¿verdad? De bosquejo. Sin embargo, el proceso tiene múltiples pasos y muchas veces es cíclico, lo que significa que cuando estamos trabajando en una fase podemos regresar a la fase anterior para hacer algunos ajustes y luego regresar a la próxima fase nuevamente. Así que vamos a ir viendo cada una de estas fases en la presentación de esta mañana y yo les voy a estar haciendo algunas recomendaciones de cómo pueden trabajar los pasos dentro de cada una de estas fases para que ustedes puedan lograr un documento de afiche efectivo para presentar la información y los resultados o los datos que ustedes quieren presentar en ese formato de documento a gran escala. La primera fase es la fase del mensaje, de la información. Antes de pensar en cómo lo vamos a estructurar, qué colores va a tener, cuántas columnas va a tener, ¿verdad? De cuántas columnas va a ser el afiche, primero debemos hacer un ejercicio de toda la información que tenemos disponible para trabajar en ese afiche, exactamente qué es lo que queremos presentar. Así que en la parte del mensaje o de la información, vamos primeramente a evaluar precisamente todo lo que tenemos y hacer una selección de qué es lo que vamos a incluir en ese afiche en particular. Para poder hacer esa selección, siempre tenemos que pensar en quién va a ser la audiencia. Así estamos en un congreso de la disciplina, donde la audiencia que va a estar viendo estos afiches, sea virtual o sea un congreso presencial, son expertos en el tema, son expertos en la disciplina, quizás son colegas, son estudiantes que están también estudiando la misma disciplina, pues ustedes ya saben que la información que van a presentar es para compartir con, ¿verdad? Dentro de la misma comunidad de la disciplina, es investigación. Por lo tanto, la información que ustedes van a presentar se puede presentar con conceptos técnicos, conceptos científicos, ¿verdad? Con todos los tecnicismos que se puedan trabajar dentro del tema, porque la audiencia los va a entender. Sin embargo, si queremos llevar esa misma información quizás a un foro abierto, un foro general, una presentación a una comunidad, a una escuela, pues entonces debemos tomar la misma información, pero trabajarla de una manera más simple, con un vocabulario un poco más simple, para que ese tipo de audiencia pueda entender el mensaje que ustedes están tratando de llevar. Y no tan solo con el mensaje, luego vamos a ver lo mismo con las gráficas o las representaciones visuales. Luego que ya tenemos entonces ese ejercicio, puede ser un ejercicio mental, lo podemos hacer utilizando un bosquejo, quizás en un documento de Word, podemos comenzar a hacer un bosquejo de las partes de que va a tener el afiche y las bullet points de cuál es la información que vamos a incluir en cada una de esas partes. Esto quizás los pueda ayudar también a organizar mejor lo que será ese documento final. Después entonces podemos, pasamos a esa parte de organización donde ya tenemos en mente todo lo que vamos a utilizar y lo podemos organizar de esa manera. Si no utilizan bosquejos, ¿verdad? Quizás son más visuales, pueden utilizar entonces lo que son diagramas o mapas de concepto para trabajar con la información. De igual manera, pueden entonces generar quizás también un documento de Word o en un documento de PowerPoint utilizando la función de SmartArt que tiene entonces esos diagramas con diferentes modelos. Pueden utilizarlos y esa herramienta los permite visualmente organizar todas las partes que va a tener ese afiche y cuáles son los puntos importantes que ustedes quieren resaltar en cada una de esas partes. Otro elemento importante cuando entonces vamos a trabajar sobre la información que ya sabemos que vamos a presentar en ese afiche es cómo vamos a comunicar esa información.
Usualmente los afiches se trabajan en una combinación de gráficas y texto. Hay unos modelos bastante tradicionales, que los vamos a ver más adelante, donde la mayor parte de la información se presenta en textos, en párrafos, en columnas, y luego se colocan 2 o 3 gráficas para mostrar los datos, y igual el resumen, de discusión, conclusión, se presenta también en texto. Cuando estemos pensando en la información que vamos a presentar, siempre tomando en consideración la audiencia, lo importante es que podamos trabajar con un balance entre lo que es texto, lo que son tablas. Podemos utilizar también tablas no solo para presentar datos, podemos utilizar tablas para ayudarnos a presentar diferentes elementos dentro del afiche. Podemos trabajar con la simplificación de datos, no necesariamente necesitamos trabajar con unas gráficas súper complejas si vamos a presentar datos a una audiencia general. Cuando vean la gráfica la van a ver bien bonita, pero quizás no la van a poder entender. Y cuando estamos hablando de los afiches, el propósito que ustedes, lo que ustedes quieren buscar es que la audiencia, cuando vea ese afiche, pueda entender la información. Siempre hay una dinámica, ¿verdad?, de conversación entre las personas o la persona que trabajó el afiche con la audiencia, si el foro lo permite. Hay otros foros en que los afiches están colocados en una galería, pero no hay esta interacción, o sea, no hay la oportunidad de hacer preguntas para tratar de entender la información que se está presentando en el afiche. Así que todo eso deben tenerlo en mente cuando estén trabajando con la información, ¿verdad? Cuando la estén resumiendo, haciendo esa síntesis de todo lo que puede ser quizás un informe de investigación de 40, 50 páginas, pues cómo ustedes los resumen y trabajan entonces con las porciones que van a estar incluidas en el afiche. Como les mencioné, si están en una audiencia que es de la misma disciplina o que es una audiencia que va a entender esos conceptos técnicos o científicos, pues los pueden trabajar. Si es una audiencia general, pues entonces intenten reducir la cantidad de conceptos técnicos. Y si los tienen que utilizar, pues entonces dentro del mismo texto donde los utilicen, por lo menos la primera vez que se menciona ese concepto, intenten colocar quizás entre paréntesis, alguna descripción o explicación bastante sencilla que se puede entender de lo que significa ese concepto científico. ¿Verdad? Lo demás, pues, es resumir. El afiche como tal va a ser un resumen de su trabajo, así que la información que va en el afiche debe estar resumida. Si la introducción a su investigación toma 3 páginas, esa cantidad de texto no va a ser la misma información que ustedes van a colocar en la sección de introducción en el afiche. Y luego pues vamos a ver también en cada parte del afiche, pero les adelanto que usualmente cuando hay un foro para presentar afiches hay unas guías, ¿verdad? Siempre va a ser útil que ustedes revisen cuáles son esas guías para trabajar los afiches, porque muchas veces en esas guías les menciona cuáles son las partes que tiene que tener el afiche, si tiene límite, por ejemplo el abstract, si tiene un límite de palabras o de caracteres, pues que ustedes puedan tener toda esa información ¿verdad? Disponible para que cuando vayan a trabajar sobre el documento ya sepan exactamente lo que necesitan incluir como parte de la información. Ya que, ¿verdad?, trabajamos con esta primera fase de información, ustedes ya tienen su bosquejo o su diagrama con los elementos que quieren presentar en ese afiche. Vamos a pensar en el diseño. Y en el diseño lo vamos a ver desde dos perspectivas, ¿no? Lo vamos a ver desde la parte de cómo se presenta la información y cuáles son cada uno de esos elementos que lleva un afiche, y lo vamos a ver también desde la perspectiva de la estética y las plantillas, ¿no? Qué colores se pueden usar, qué tipos de letras se pueden usar, la distribución de cada uno de esos elementos en ese documento, cómo se debe hacer, etc. Cuando ustedes tienen un afiche que tiene
¿verdad? Un buen contenido, ya trabajaron un mensaje, una información que ya está clara, está resumida, está revisada. Siempre es importante que hagan revisiones de esa información con sus mentores o mentoras. Pues luego en el diseño también juega una parte importante en cómo se percibe esa información para la audiencia. Así que si el diseño no es efectivo, las personas, ¿verdad? O la audiencia va a tener problemas entendiendo la información que ustedes quieren presentar en ese afiche. Así que una vez ya tienen toda la información revisada y está, ¿verdad?, casi final para colocar en el documento, vamos a pensar entonces en todas esas todas estas características que debe tener el diseño del afiche para que pueda ser efectivo y para que el mensaje pueda llegar de manera efectiva a la audiencia. Vamos a hablar primeramente de los elementos, ¿verdad? La anatomía de un afiche. ¿Cuáles son las partes que debe contener el afiche? Siempre mirando si hay alguna guía que ya estipule cuáles son las partes que se requieren para ese foro en particular, conferencia, simposio, etc. Si en la guía no les dice, ¿verdad?, no está establecido las partes que deben estar específicamente, pues ustedes tienen un poco más de libertad sobre qué van a incluir en ese afiche. Lo general, obviamente, siempre va a ser el título y la información de autores y de contacto. Usualmente en los afiches se trabaja un título en la parte superior, es el tamaño de letra más grande que va a tener todo su afiche, y se recomienda que no sea de más de 2 líneas. Por ejemplo, un título que es bastante largo, bastante extenso, usualmente en el tamaño de letra que se recomienda pudiera tomarle 3 o 4 líneas. En ese caso, se intenta reducir el tamaño de la letra para que entonces el título no tome más de 2 líneas de texto y así no les toma tanto espacio de su afiche. La información de ustedes como autores, mentores, debe estar siempre debajo del título, a menos que estén utilizando una estructura diferente establecida ya por el foro, pero comúnmente se pone la información de los autores del afiche y los mentores de la investigación justo debajo del título. También al lado de los autores es usual que entre paréntesis se coloque el correo electrónico de cada uno de ellos. Esa es la información de contacto. Y ese elemento pues siempre va a ir en un tamaño menor al tamaño de letra que va el título. El abstract o resumen y la introducción. Estos son dos elementos que pudieran estar sustituidos, ¿verdad? Por ejemplo, hay guías que piden abstract y no requieren introducción. Hay otras guías que no requieren abstract, pero sí introducción. Y ustedes pueden encontrar modelos de afiche que tienen ambas. Tienen un abstract y tienen una introducción. Toda, ¿verdad?, esa información, siempre revisando la guía. Si no, pues queda a discreción de ustedes si colocan el abstract junto con la introducción o si seleccionan uno u otro. Un abstract es un resumen, ¿no? Básicamente en ese párrafo ustedes van a establecer todo el resumen de lo que sería la discusión del afiche completamente. La introducción lo que hace es mostrar a la audiencia un contexto de lo que es el tema, de lo que es la investigación. No necesariamente la introducción va a tener la misma información que lleva el abstract o el resumen. Cuando les mencioné que se sustituyen, no significa que llevan la misma información, es que simplemente hay algunos foros que piden uno, otros foros piden el otro, algunos foros piden los dos. Básicamente, dependiendo del tipo de foro o espacio donde vayan a presentar, entonces trabajan con esos dos elementos. Usualmente el abstract o la introducción, cuando hay guías para afiches, tienen límites de palabra o límites de caracteres. Así que en ese caso, siempre lean la guía para saber si hay un límite de palabras o de caracteres. Si no, usualmente en la introducción se recomienda que el texto que se trabaje para la introducción sea o 1 o 2 párrafos, no más de 2 párrafos,
Incluso hay guías que establecen que sea con un máximo de 150 palabras. Y en una introducción, 150 palabras es un reto para sintetizar la información que ustedes quieren presentar en esa introducción. Una recomendación que, ¿verdad?, yo se las hago al final de la presentación, pero se las adelanto. Cuando ustedes van a presentar un afiche, ustedes pueden tener recursos de apoyo externo al afiche, ¿verdad? El afiche es un documento, ustedes pueden tener un documento ya sea en digital, ya sea impreso, dependiendo del formato del foro, donde tienen información adicional de la investigación y no tiene que estar toda puesta en el afiche. Eso también quizás les ayuda a trabajar, por ejemplo, con el resumen o con la síntesis de la información que va en la introducción. Y si hay algo importante o que ustedes entienden que debe estar y no pueden colocarlo en el límite que tienen sobre esa guía, pues entonces lo pueden colocar en esos documentos de apoyo que pueden utilizar en estos tipos de foros. Objetivos, hipótesis, preguntas de investigación. Usualmente todas se colocan justo después de la introducción. La idea es que sean bastante precisos, ¿verdad? Los objetivos son 1 o 2 líneas de texto, las hipótesis de igual manera y las preguntas de investigación. Usualmente se utiliza el formato de bullets para entonces tener cada uno de esos elementos como lista bastante resumido. Cuando estamos hablando de un afiche en particular y ya el afiche tiene un enfoque sobre lo que se va a presentar de la investigación, los objetivos que van a colocar en ese afiche, las hipótesis, las preguntas de investigación, van a estar directamente relacionadas con la información que ustedes van a presentar. Ejemplo, si tenemos una investigación sobre los efectos secundarios de la vacuna del COVID-19, podemos tener una investigación con mucha información, ¿verdad? Muchos datos, pero queremos presentar quizás aquellos datos o quizás aquellos efectos inmediatos a la inyección, ¿verdad? En las primeras 12 horas. Pues, ¿cuáles van a ser los objetivos, las preguntas de investigación o las hipótesis que ustedes van a añadir? Aquellas que estén directamente relacionadas con esa información que ustedes van a presentar de los síntomas que surgieron de manera inmediata en las primeras 12 fue que dije, en las primeras 12 horas. So, quizás la investigación tuvo 3 hipótesis, 12 horas, 24, 48, o tuvo varias preguntas de investigación. En el afiche no tienen que estar todas, ¿verdad? No es un informe de la investigación, es un resumen del tema que ustedes están presentando en ese afiche. Eso también les va a ayudar a resumir y a sintetizar la información que va en ese documento. En la parte de metodología, usualmente lo que hacemos en metodología es que tomamos ese pedazo de texto de nuestro informe y lo pegamos igual en el afiche, porque ahí se explica todos los procesos, se explican los modelos que estamos utilizando, si tenemos que hacer referencia a un modelo en específico, ¿verdad? Todo ya está trabajado ahí, so usualmente hacemos un copy-paste. Recomendación, cuando ustedes estén trabajando con metodología, usualmente hay unos pasos, hay unos procesos. Pues la idea es que ustedes puedan integrar gráficos o imágenes que entonces ayuden a la audiencia a entender esos pasos o esos procesos. De igual manera, por ejemplo, si están trabajando o si conocen sobre la herramienta de SmartArt dentro de Word o de PowerPoint, pueden utilizar muchos de los diagramas que ya tiene preestablecida la herramienta y es simplemente rellenar la información. ¿Por qué recomiendo el SmartArt o cualquier otro diagrama que ustedes puedan utilizar para trabajar procesos? Porque les obliga a resumir, ¿verdad? Ya no pueden colocar un párrafo o 3 líneas para cada uno de los pasos o de los elementos gráficos, sino que les va a requerir que ustedes resuman la información y lo puedan poner de manera concisa en cada uno de esos pasos. Así que si tenemos, por ejemplo, como metodología, hacer una observación de esos participantes por las primeras 12 horas, pues entonces tenemos que establecer bajo un diagrama cómo fue ese proceso de observación
Y eso usualmente hay unos pasos, ¿verdad? Hay unas etapas quizás. Todo eso es más fácil explicarlo de manera visual. Si ustedes están utilizando metodologías ya establecidas, ¿verdad? Que ya hay autores que trabajaron con ellas, están comprobadas, están validadas, y ustedes están simplemente utilizándola para aplicarla en su investigación, es importante que en esa parte de metodología puedan decir, ¿verdad? La mencionen, que están utilizando alguna metodología, algún diseño que ya está trabajado, que no es un diseño que ustedes están creando o están desarrollando a través de esa investigación que llevaron a cabo. En la parte de los resultados o de los datos que ustedes quieren mostrar para su afiche, de igual manera, van a mostrar solamente aquellos resultados o aquellos datos que estén estrictamente relacionados con la información que ustedes van a presentar según su tema, ¿verdad? Volvemos al ejemplo. Si son los síntomas de las primeras 12 horas, pues entonces ustedes van a incluir solamente los resultados de esas primeras 12 horas. No van a incluir las gráficas de 12, 24 o 48 horas, sino es el enfoque del afiche. Si el enfoque del afiche fuera entonces una comparación de los síntomas en esas tres intervalos de tiempo, pues ahí sí sería efectivo que ustedes colocaran unas gráficas de 12 horas, unas gráficas de 24 horas y unas gráficas de 48 horas. Cuando estamos hablando de la sección de resultados, hay que volver a hacer una selección de qué es lo que vamos a presentar y cómo lo vamos a presentar. Claro, podemos tener en nuestro informe múltiples gráficas. Usualmente trabajamos, si estamos trabajando con datos numéricos o cuantitativos, pues usualmente tenemos muchas gráficas. Podemos trabajar con gráficas de pie o de barra o de línea. Toda esa información no tiene que estar completa en el afiche. Volvemos a hacer una selección, cuáles son los datos que queremos mostrar, cuáles son esas relaciones que queremos establecer en esta discusión de la ficha, y esos son los gráficos o las gráficas que van a colocar en ese documento. Si vamos a trabajar con tabla, ¿verdad? Pues establecer el propósito de esa tabla, cómo se va a presentar la información en esa tabla, y tanto gráficas, gráficos, tablas y representaciones visuales deben tener siempre un título o un caption que le explique a la audiencia qué es lo que están viendo. ¿Okay? No necesariamente van a poner ahí una gráfica de pie que tenga pues la distribución, los porcentajes, y la audiencia no puede identificar exactamente qué es lo que se está mostrando en esa gráfica. Luego que entonces ustedes presentan todos sus, todos los resultados, luego viene la sección de discusión, conclusiones, pasos a seguir adelante, etcétera. Dependiendo again de la guía que ustedes estén manejando, según el foro, pues les va a establecer que exactamente cuáles son esos elementos que ustedes deben añadir. Así que básicamente vamos a tener siempre una misma línea desde la sección de objetivos, preguntas, hipótesis, los resultados que correspondan a eso que colocamos en esa primera sección, y luego las conclusiones que sean, o la discusión y conclusiones que sean las específicas para esos datos que estamos presentando. Las referencias, usualmente se colocan las referencias que se mencionan en la introducción y en la metodología. Ustedes no van a colocar todas las referencias de la investigación, solamente van a colocar aquella que está directamente relacionada a lo que están, a la información que están presentando en ese afiche. En algunos casos pueden tener el requerimiento de la sección de agradecimiento o reconocimiento a ya sea personas, oficinas, departamentos, instituciones, si la investigación tenía algún grant o tenía apoyo académico, administrativo, de fondos, pues todo eso se coloca en la sección de agradecimiento. Usualmente es una sección corta, así que esa sección
las guías generales es que sea de 40 palabras o menos. De igual manera, la referencia y los agradecimientos, vamos a ver más adelante que los tamaños y la distribución en el afiche son un poco menor a las de las demás secciones. Habiendo discutido sobre lo que es la anatomía, ¿verdad? Lo que son esas diferentes partes, vamos entonces a hablar del otro elemento de diseño. Ya hablamos sobre los diferentes componentes que va a tener ese afiche o los diferentes bloques de información. Ahora vamos a hablar sobre el diseño, la parte visual y la parte estética de este afiche. Cuando pensemos en trabajar con el documento de afiche, como les mencioné, es un documento que usualmente es un tamaño grande. Lo más pequeño que podemos trabajar un afiche es 2 pies por 3 pies. Usualmente se usa el 36 por 48, que es 3 pies por 4 pies. También hay tamaños mucho más grandes que ese. Es un documento que impreso es, ¿verdad?, bastante grande y toma mucho tiempo para poder leerlo completo. Así que, tomando en cuenta esos detalles, vamos a pensar que el ser humano occidental va a leer de izquierda a derecha y de arriba hacia abajo. Y les hago la aclaración del ser humano occidental porque sabemos que hay algunas culturas que leen de derecha a izquierda. Teniendo eso en consideración, pues podemos entonces utilizar diferentes elementos visuales para poder guiar a nuestra audiencia por cada una de esas secciones y que las puedan leer en la secuencia en que ustedes desarrollaron, ¿verdad?, el trabajo de cada uno de esos elementos. No necesariamente tienen que tener las flechas como yo les muestro en esta diapositiva, pero sí vamos a ver algunos elementos visuales que nos pueden ayudar para guiar a la audiencia que pueda leerlo de manera coherente. Vamos a hablar del texto en cuestión de tamaño y en cuestión de fonts o de tipografía. Cuando hablamos de un afiche, estamos hablando de este documento que se va a leer a una distancia usualmente de 3 pies, 6 pies, 9 pies. En estos momentos, ¿verdad?, durante la pandemia, si vamos a tener una presentación presencial, lo más probable es que los afiches estén, ¿verdad?, colocados en un espacio, un bulletin board, una pared, y si ustedes van a estar presentes mientras la audiencia está viendo el afiche, la distancia mínima que va a tener la persona con el afiche va a ser 6 pies. Así que consideren esa distancia con los tamaños y los tipos de texto que van a incluir. Por lo tanto, usualmente, ¿verdad?, esta es recomendación general, los títulos de los afiches se trabajan en una letra con un tamaño de 60 puntos o más. Ahora, como les mencioné anteriormente, si el título entonces en ese tamaño toma un poco más de espacio que 2 líneas, pueden reducir el tamaño un poco. Los autores, ¿verdad?, la información de autores, sus nombres, correo electrónico, afiliaciones, todo eso va en 48 puntos. Las secciones que vienen a ser los subtítulos, ¿verdad?, esto, que si es introducción, si es el abstract, si es la metodología, usualmente se trabaja de 30 puntos a 36 puntos y el texto dentro de cada una de esas secciones puede variar. Ustedes pueden jugar un poco con esos tamaños, quizás para acomodar un poco más de información en alguna de esas secciones, pero no debe bajar de 24 puntos el texto. Y a 24, a una distancia de 6 pies, es bastante incómodo para leer. Cuando estamos hablando, ¿verdad?, de estos tamaños, estamos pensando en que la persona quizás está a 3 pies del afiche. No necesariamente tiene el documento pegado, así que a 3 pies, usualmente 24 o más, es bastante legible y se puede entender toda la información. Cuando estamos considerando las gráficas, las tablas, los captions o los títulos de los elementos gráficos que añadimos en el afiche, tenemos que tener también en consideración este tamaño de 24 puntos. Adicional a los tamaños, también tenemos que fijarnos en el tipo de letra que utilizamos. En la mayoría de los programas que tienen editores de texto van a tener lo que se llaman las familias de los fonts, ¿verdad? Diferentes tipos de letras que ustedes pueden utilizar.
Acá en la parte superior de cada columna les coloco el nombre de la familia, por ejemplo, serif, así es como se llama esa familia de fonts, y dentro de los serif pues tenemos diferentes ejemplos como Times, Georgia, Garamond. Entre los sans serif entonces tenemos Arial, Helvética, que son las que más se utilizan. Tenemos los que son monospace, que simulan como el tipo de letra de una maquinilla, y ahí tenemos la Courier, la Anonymous, Inconsolata y muchas otras. Y tenemos otros tipos de letras que son un poco más, ¿verdad? Tienen más movimiento, tienen lo que se llama el cursivo, ¿verdad? Este efecto de estar escrito en cursivo. Hay una familia que literalmente tiene ese nombre, cursiva, y casi todas tienen ese efecto. Y están las de fantasía, que usualmente son las que utilizan o tipos de letras bastante complejos o incluso símbolos como sustitución a las letras. Yo les menciono esto de los tipos de letras porque quiero que vean un ejercicio aquí que casi siempre lo hago en estos adiestramientos. Tenemos en esta diapositiva, en la izquierda les aparece el tipo, ¿verdad? La familia de letra que se utiliza para ese título. El título es el mismo título, ¿verdad? Tiene la misma cantidad de palabras y están todos en el mismo tamaño, ¿verdad? Todos están a 20 puntos. Cuando ustedes ven el mismo título, mismo tamaño, en los diferentes tipos de letras, ustedes van a ver que hay unas letras, unas familias de letras que se entienden o se ven más claras que otras. Por ejemplo, hacer la lectura del título en cursivo en comparación con la sans serif, quizás algunos puedan percibir que la sans serif está un poco más clara, se entiende mejor, la lectura, el tiempo de lectura es mucho más rápido. Esto es en un título, vamos a verlo ahora en un ejercicio, ¿verdad? De texto, en un párrafo. Si pensamos esto mismo, hacemos el mismo ejercicio en párrafo, tenemos aquí la misma cantidad de letras, mismo tamaño de letra para todas las familias, diferentes familias. Aquí tenemos una comparación entre serif y sans serif y podemos ver que entre ambas una toma más espacio que la otra, una se ve más grande que la otra, y la lectura aquí puede variar, ¿verdad? Dependiendo de la percepción visual de cada persona. Quizás algunos de ustedes piensen que la serif se entiende mejor o se lee más rápido. Quizás otros piensen que la sans serif sea la que tiene mejor legibilidad. Estas son, ¿verdad?, las familias que se utilizan comúnmente. Si vemos ahora el mismo ejercicio, ¿verdad?, el mismo párrafo, mismo tamaño, con la familia de monospace o la familia de cursiva, podemos ver entonces que la cursiva entonces queda como que mucho más corta, queda más comprimida, es un poco más difícil de leer. La monospace entonces nos toma mucho espacio. La separación entre las letras y las palabras también afecta bastante lo que es la lectura, y usualmente estos tipos de letras no se trabajan en los documentos de formato de afiche. Algunas veces pudieran ver, por ejemplo, en journals, revistas profesionales, donde ustedes vayan a someter artículos que quizás les puedan solicitar que el artículo esté redactado ya sea en Times New Roman específicamente. Hay algunos que lo piden en tipo de letra monospace, ¿verdad? Como si estuviera así escrito en maquinilla, porque son tipos de letras universales y no importa el editor de texto que utilicen en esas revistas, el editor, etcétera, va a ser un font, un tipo de letra que se va a traducir en ese documento sin ningún problema. La mayor parte de los tipos de letras, como cursivos, fantasía y algunos otros serif o sans serif, si la persona no los tiene instalado en su equipo, cuando ustedes envían el documento con ese tipo de letra, o sustituye con otro y se hace difícil, o a veces sobrepasa la cantidad de páginas que tenían como límite,
o simplemente el programa que se utiliza no puede hacer esa sustitución de letra y el documento no abre, ¿verdad? Queda como inválido el documento y no permite poder leerlo. Eso sí lo pudieran tener quizás para someter algún tipo de artículo, pero en el caso de los afiches, pues casi siempre se trabaja con serif o con sans serif, dependiendo de la información y cómo, ¿verdad?, sea la percepción de ustedes en cuanto a el tipo de letra y la legibilidad de ellas. Otro elemento que también deben pensar en su afiche, adicional a lo que es la letra, el tipo de letra y el tamaño, es el color. Muchas veces pensamos colores llamativos, llaman la atención, voy a recibir audiencia o va a ser atractivo para la audiencia ir a ver el afiche. Esto puede ser, ¿verdad? Esto es un 50-50, puede que sí cause esa impresión y las personas puedan ver el afiche atractivo o llamativo y van directamente a conocer sobre el tema, pero también puede afectar en la legibilidad y la visibilidad de la información. Cuando estén pensando en colores, también pues intenten trabajar con combinaciones de colores que entonces no distraigan mucho a la audiencia el uso de los colores y que sean más como un apoyo visual a lo que ustedes están presentando. Recuerden que en el afiche ustedes quieren que su información, sus datos, sus resultados sean los protagonistas. No, ¿verdad?, que el color del afiche fue totalmente negro, con letras en rojo, o letras en amarillo, o letras en azul o verde, y pues ese contraste, claro, es llamativo, pero igual afecta entonces cuando se va a comenzar a hacer la lectura sobre el afiche. Y yo les he hablado hoy de dos temas, les he dicho, ¿verdad? O sea, les he hablado de dos términos, debo decir. Les he dicho visibilidad y les he mencionado también legibilidad. Y hay una diferencia entre ambos. Así que cuando yo les digo visibilidad, es precisamente esta relación de contraste de los colores entre cada uno de los elementos en su afiche. Cuando les hablo de legibilidad, es que sea fácil leer las palabras que ustedes tienen, ¿verdad?, el texto que ustedes tienen en ese afiche. Y los colores o la selección de color va a afectar tanto la visibilidad como la legibilidad de la información en su afiche. Vamos a hacer este otro ejercicio. Aquí hay unos pares de colores de background, ¿verdad?, de fondo con color de letra. Así que ustedes pueden ver en las dos columnas hay diferentes combinaciones. Tenemos combinaciones donde el contraste ayuda a la visibilidad, así que hay buena relación de colores y el texto que está colocado sobre ese color se entiende y se lee muy bien. Por ejemplo, en la primera columna de la izquierda, el primer ejemplo, que es negro sobre blanco, es un contraste, ¿verdad?, 100%, es excelente. Se va a poder leer y se va a poder ver bien ese contraste. Luego tenemos otros contrastes como negro sobre amarillo. Algunos quizás lo puedan ver también de una manera efectiva, quizás otros tengan algún problema con el brightness o el brillo del amarillo con la letra negra. Aquí lo estamos viendo en un ejercicio de 3 letras, ¿verdad? No estamos viendo un párrafo, no estamos viendo una oración completa. Si hacemos el ejercicio tratando de leer un párrafo con estos colores de fondo y de letra, vamos a tener entonces una mejor, o sea, sí, una mejor evaluación de cuáles son esas combinaciones que podemos utilizar. Por ejemplo, unas que deben evitarse es el azul sobre verde, tiene muy poca visibilidad, el verde sobre negro también tiene poca visibilidad, blanco sobre negro pues es el opuesto a negro sobre blanco, así que tiene buena visibilidad. Es simplemente hacer el ejercicio y siempre pensar en la audiencia, ¿verdad?, las personas que van a estar mirando este afiche y cómo van a poder, ¿verdad?, llevar a cabo ese ejercicio de mirar
ver esos contrastes que ustedes están utilizando y si realmente van a poder prestar atención a la información y la información va a poder estar de manera legible para la audiencia. Ya entonces, ¿verdad? El otro elemento que quiero compartir con ustedes en esta parte de diseño son los gráficos y las gráficas. Cuando hablamos de gráficos, son las imágenes, ¿verdad? Cualquier imagen que se genera digital es un gráfico. Las gráficas son estos elementos visuales que trabajamos con datos, ¿verdad? Representaciones visuales de los datos usualmente son numéricos y las gráficas tenemos gráficas lineales, gráficas de barra, tenemos las de pie, tenemos los histogramas y tenemos otro tipo de elementos de representación visual que no necesariamente están relacionados con las gráficas y vinieron tuvieron un auge con lo que son, con el concepto de infográfico. Cuando tenemos un infográfico, tenemos una representación de datos visuales. No necesariamente son gráficas como las conocemos tradicional, pero igual le permiten a la audiencia entender la información y tener los datos de una manera bastante sencilla, resumida, bien concisa sobre un tema en particular y la lectura de una representación visual de infográfico quizás le puede tomar a una persona verlo, ver los datos y entenderlo 1 minuto, minuto y medio. Yo les voy a presentar acá un ejemplo de un infográfico sobre un tema en particular. Este infográfico tiene muy poco texto, ¿verdad? Tiene el título en la parte superior. Ven que el título está en un tamaño de letra bastante grande. No hay casi texto, ¿verdad? Las pocas líneas de texto que tiene es más bien para establecer argumentos en particulares. Lo más que tiene este esquema de infográfico son representaciones visuales de los datos. Tenemos sí una gráfica de pie, ¿verdad? Una gráfica circular en la parte inferior a la izquierda con su leyenda, su título, su distribución y porcentaje. También tenemos unas representaciones visuales que son, estas usualmente se llaman matrices de iconos, donde podemos representar distribución, no necesariamente en una gráfica de pie como se presenta a la izquierda, sino otro tipo de representación visual de poder establecer cuál es esa distribución. Por ejemplo, 1 de cada 5 personas, pues aquí vemos 5 iconos de personas y uno de ellos está en un color diferente. Así que podemos entender ya esa proporción en esta gráfica y de igual manera podemos entender los datos en la gráfica de pie bastante rápido. Así que el argumento o la idea en general de este infográfico se puede leer y entender en un tiempo de quizás 2-3 minutos, que es lo usual para este tipo de recursos, particularmente cuando es información que se quiere presentar a una audiencia general o a un público en general. Hay otros infográficos que son un poco más complejos y ustedes pudieran utilizar el modelo de infográfico como un modelo para sus afiches. Adicional a las gráficas tradicionales, tenemos entonces lo que se conocen como gráficas alternas, que son representaciones visuales que no necesariamente están enlazadas a un banco de datos y de ahí se genera entonces ese gráfico. Usualmente son unos tipos de gráficos donde ya tenemos el resumen de la información, ya tenemos la información tabulada y creamos estos gráficos a raíz de esa información tabulada. Por ejemplo, tenemos las barras de progreso, hay diferentes representaciones visuales. Podemos ver acá en esta diapositiva que en la parte superior tenemos una barra de progreso que tiene, ¿verdad? La barra completa, presenta en color el porcentaje de progreso de esa barra completa y a la derecha tiene el valor numérico de ese porcentaje. Tenemos un ejemplo en la parte inferior a la izquierda donde tenemos unos círculos y los círculos van disminuyendo de tamaño y van también disminuyendo en el gradiente, ¿verdad? Tenemos los círculos de la izquierda más oscuros y ya los círculos de la derecha son mucho más pequeños y en un color más claro.
Esto también es otro tipo de representación visual para establecer, por ejemplo, el progreso o el dominio o, ¿verdad?, cualquier otro dato que ustedes puedan utilizar con este modelo. A cada tipo de gráfica o cada tipo de representación visual tiene su propósito. Así que cuando ustedes van a pensar en cómo van a representar esa información, también tienen que tener en cuenta el propósito y la función de esa gráfica. Por ejemplo, acá les presento el tipo de gráfica que se conoce como dona. Tenemos la dona completa, que es esta que tenemos en la parte a la derecha superior, que tiene pues la distribución en porcentajes de las tres categorías que se toman en cuenta en esta gráfica. Cada una tiene un color diferente y tenemos, ¿verdad?, una leyenda con cada una de esas categorías y los colores. La otra gráfica no vemos entonces los valores, vemos la distribución de los colores y la leyenda. Cuando pensamos en estas gráficas de pie, circulares, de dona, tenemos que conocer que este tipo de gráfico va a trabajar todos los valores a un 100%. Así que si nosotros tenemos datos que no van a trabajar con una distribución a un 100%, este no es el tipo de gráfica que vamos a seleccionar. Por eso les hago el comentario que siempre debemos tener en consideración cómo queremos presentar la información y si la gráfica es efectiva para presentar esa información o esa relación de datos que tenemos. Otras de las representaciones de datos o gráficas alternas, tenemos entonces lo que son los gradientes. Utilizamos un icono o una figura para presentar una distribución, pero en gradientes. Aquí igualmente tenemos un 100%. Sin embargo, en vez de utilizar una gráfica circular, tenemos un icono donde trabajamos con un color y diferentes gradientes de ese color para establecer lo que sería esa distribución de categorías en esa figura en particular. ¿Verdad? Pues aquí les presento dos ejemplos. Tenemos un ejemplo de una silueta y tenemos un ejemplo de un triángulo. Ambos tienen el mismo color, ¿verdad? Tienen los mismos gradientes, pero esos colores, muchas herramientas les permiten a ustedes hacer los ajustes para cambiar esos colores o ajustar los gradientes. También tenemos otro tipo de gráfico que utiliza icono, que se llama la matriz de icono. Y en este tipo de representación visual se puede presentar ¿verdad?, una relación de dos o más variables dentro de un conjunto en total. Por ejemplo, si estamos hablando de una muestra de participantes, en este caso tenemos el icono femenino. En una muestra de participantes donde todas las participantes eran mujeres, podemos establecer con una matriz de icono la distribución entre, por ejemplo, estudiantes de primer año, segundo año y tercer año. No necesariamente tenemos que tener una gráfica tradicional para presentar estas distribuciones. También nos podemos ayudar con estas matrices de iconos para presentar estas distribuciones de manera visual y que la audiencia la pueda entender bastante rápido, ¿verdad? Sea sencillo para entender para la audiencia. También tenemos otros tipos de gráficos alternativos, como por ejemplo los diagramas de Venn o diferentes gráficos adicionales, como lo que se conocen las ruedas de progreso, también adicionar a las barras de progreso y ruedas de progreso, que también permiten trabajar con la representación visual siempre a un 100%. Vamos a hacer entonces una pequeña pausa para ver si hay preguntas sobre estos dos temas que hemos tocado hasta el momento, del mensaje y del diseño de nuestros, ¿verdad? De lo que van a ser nuestros afiches. Pueden hacer las preguntas por el chat. Así que si tienen alguna pregunta, la pueden escribir por ahí y las vamos leyendo. Sobre cualquiera de estos dos temas, ya nos faltaría el último tema, que sería, ¿verdad?, dentro de la parte de diseño, que sería la parte de las plantillas.
Y cuando hablamos de las plantillas, tenemos diferentes opciones de trabajar con plantillas para afiches. Usualmente los afiches tienen ciertos modelos tradicionales por disciplina. Por ejemplo, aquellos afiches que son del área de tecnología, de ciencia, de ingeniería o matemática, ¿verdad? Lo que se conoce como STEM, usualmente tienen, ¿verdad? Hacen énfasis en las preguntas o las hipótesis de investigación, los textos y los gráficos que trabajan son textos y gráficos específicos en la materia, ¿verdad? Específicos en la disciplina. Usualmente presentan resultados preliminares o resultados finales y de ahí un área de referencias y agradecimientos que ya ¿verdad? Por esa disciplina casi siempre son elementos que se establecen o se solicitan. Si hablamos sobre, por ejemplo, investigación de ciencias sociales, humanidades, arte, cualquier otra área, usualmente las guías son un poco más flexibles en cuanto a los elementos que se trabajan, ¿verdad? Usualmente los títulos no están directamente, no es el mismo título de la investigación, muchas veces se utiliza un título que sea más atractivo, un título que sea más efectivo en lo que se va a presentar en ese afiche en particular. No, no necesariamente es el mismo título de la investigación como tal, ¿verdad? Casi siempre tiene algún ajuste. No se utilizan quizás tantas gráficas porque muchas investigaciones quizás pueden ser cualitativas, aunque sí hay investigaciones cuantitativas, claro está. Las gráficas o los gráficos, ¿verdad? Las representaciones visuales que se utilizan, diagramas, tablas, etcétera, mantienen esa consistencia con la información que se presenta. Usualmente la discusión también se ayuda de diagramas para entender relaciones entre temas, ya cuando estamos hablando también de un enfoque más cualitativo, ¿verdad? Que se hacen estas relaciones entre los temas que surgen en las investigaciones. Y muchas veces encontramos también secciones como limitaciones dentro de la investigación. Cuando hablamos de las plantillas, vamos a tener dos tipos de plantillas. Tenemos las tradicionales. ¿Cuáles son las plantillas tradicionales? Aquellas que son las que se utilizan de manera frecuente, ¿verdad? O que son las más comunes. Podemos ver en este ejemplo la línea, ¿verdad? Las dos líneas de lo que sería el título, debajo de la sección del título, la información de los autores, la información de contacto. Este ejemplo en particular está en formato landscape, o sea, formato horizontal, y tiene 3 columnas. La primera columna tiene la sección de introducción y metodología. La segunda columna es la que tiene mayor proporción dentro del afiche y es donde se presentan todos los resultados. La tercera columna, entonces tenemos una sección de conclusión, referencias, agradecimientos, información adicional. Tradicionalmente, cuando se trabaja un afiche en formato horizontal o landscape, usualmente se secciona en 3 columnas, como podemos ver en este ejemplo o en esta plantilla. También tenemos una variación a las 3 columnas, donde dividimos, ¿verdad? La proporción de las columnas se corta un poco para entonces hacer una segunda fila. Tendríamos entonces en la primera fila introducción, materiales como la primera columna, resultados como la segunda, conclusiones mucho más extensa, sería la columna de la derecha, y luego una segunda fila igual está a 3 columnas, aunque la distribución ustedes ven que cambia un poco, referencias, agradecimientos, información adicional. Así como tenemos esos ejemplos ¿verdad? Tradicionales, todos estos en sus plantillas horizontales, también tenemos plantillas que tienen un enfoque mucho más moderno de lo que sería un afiche de investigación. Y en este caso les voy a presentar una distribución también en horizontal. Mantenemos de igual manera una distribución de 3 columnas en este afiche, pero vamos a ver una gran diferencia en cómo se establecen las secciones y dónde están ubicadas.
Por ejemplo, en este caso vemos que el título está a la izquierda en una columna, ya no toma el espacio completo del afiche. Así que el título y autores estaría en esa primera columna a la izquierda, seguido por introducción, metodología. Vean que aquí se incluye parte de los resultados y la discusión de esos resultados. En esa primera columna, ¿verdad? Se trabajaría una síntesis de lo que sería el afiche completo. Luego en el espacio central estaría entonces los resultados principales, ¿verdad? Lo que queremos resaltar. Y luego en la columna de la derecha estarían datos adicionales como figuras, ¿verdad? Tablas, debo decir, gráficas, representaciones visuales, etc. Esta plantilla ya no tiene la distribución anterior de que la persona va a ir por cada uno de los elementos desde la primera columna, columna central, y encontrar conclusión y el cierre de ese afiche en la columna de la derecha. Ahora tiene en la primera columna a la izquierda toda la información y luego lo que va a ver en la columna central y en la columna de la derecha son los datos, ¿verdad? Los resultados importantes de esa investigación o de ese tema que se está presentando en ese afiche. Esto es en el formato horizontal. Vamos a ver el mismo ejemplo en el formato vertical. Aquí también esto es portrait, ¿verdad? En el formato vertical o portrait. En este caso podemos ver que lo que aparece en el tope no es el título, sino que sería el hallazgo principal de la investigación, ¿verdad? Como un resumen, como ese punto atractivo para llamar la atención de la audiencia. Y luego, ¿verdad? En una segunda fila, tendríamos lo que sería el título, autores, introducción, metodología, resultados, discusión, tablas, gráficas, etc. En ambos ejemplos, ustedes van a ver un elemento que no estaba en los ejemplos anteriores y es el recuadro que tienen ahí. Déjenme ver si les puedo acá. Okay. El recuadro que tienen aquí en color blanco y negro. Eso se llama un QR code, ¿verdad? Si no lo habían visto anteriormente o si habían escuchado lo que era un QR code, pero no estaban relacionados específicamente con lo que es ese cuadro en blanco y negro que pueden ver en este ejemplo en el centro del afiche. Ese QR code usualmente se utiliza como recurso de apoyo, lo que significa que la audiencia toma su dispositivo móvil, escanea ese código y entonces llega ya sea a un documento en PDF, a una versión de un informe, a una página web del equipo de investigación, cualquier recurso que esté disponible en línea, ustedes lo pueden enlazar a ese QR code y esa persona puede tener mayor información de lo que es su afiche utilizando ese QR code. Hay hay temas que se pueden trabajar con plantillas tan modernas como esta. Hay temas que simplemente tienen que estructurarse en las plantillas un poco más tradicionales. Mi recomendación es que hagan, ¿verdad?, la mayor síntesis que ustedes puedan de la información, que presenten los datos, ¿verdad? El énfasis de su afiche debe ser los resultados y los datos de esa investigación, o si es previo a la parte de implementación de la investigación, pues su énfasis va a ser la metodología. Así que independientemente ustedes trabajen con una plantilla tradicional o con una plantilla súper moderna, como las que están viendo en estos ejemplos, siempre van a tener ese ejercicio de síntesis y mi recomendación es que siempre utilicen este recurso de apoyo, como lo puede ser el QR code, que se puede generar de manera gratuita con varias herramientas que les voy a presentar un poco más adelante. Para resumir en esta parte de diseño, ¿verdad? Pues piensen en esa distribución de texto, gráfico, imágenes, si vamos a utilizar imágenes, ¿verdad? Los tamaños de los textos,
los puntos claves, utilizar los bullet points para enfatizar en esos puntos claves, y si hay acrónimos, ¿verdad?, que tienen que utilizar en sus escritos, pues tratar de utilizar la primera vez que los utilizan, poder definir qué significan esos acrónimos. Mantengan el contenido sencillo. En la proporción de un afiche ideal debe ser 20% texto, 40% gráficas y 40% espacio en blanco. A veces vemos un documento de afiche y vemos mucho espacio en blanco y pensamos que ahí podemos seguir añadiendo información. Cuando lo vemos en el programa que lo estamos haciendo de manera visual, los tamaños, ¿verdad?, o las distribuciones en blanco son muy diferentes a cuando está impreso. Deben tener siempre, ¿verdad?, eso pendiente para que cuando hagan la impresión de ese afiche y entonces tengan el documento en el tamaño real, van a ver entonces, ¿verdad?, esos espacios en blanco en la distribución real. En muchos casos los contenidos quedan más pegados de lo que podían interpretar en la versión digital. También pues eso sería un buen, ¿verdad?, algo que pudieran tener en consideración. Finalmente pasamos en el proceso de revisión, y en este proceso de revisión mi recomendación es que siempre tengan lectores, sus mismos mentores hagan el proceso de revisión con ustedes, que este proceso de revisión se haga para todas las etapas, o sea, cuando van a seleccionar la información, revisen esa información. Cuando están en la parte de diseño, revisen el diseño. Cuando están en la parte de estética, revisen colores, tamaños, tipos de letras, y luego una revisión final donde tengan todos los elementos y los puedan evaluar. Aquí yo les comparto una pequeña rúbrica sobre cómo ustedes mismos pueden hacer una autorrevisión de su afiche. Así que, por ejemplo, la información está resumida, ¿verdad?, está sintetizada. Si todavía tienen contenido que no está resumido, pues entonces está en proceso. Si ya está resumido y es fácil de ubicar y de entender en el afiche, pues ya están en un nivel satisfactorio de ese criterio, y así tienen, ¿verdad?, todo lo demás. La presentación está presentada de una manera interesante, atractiva, es pertinente con el tema que están presentando, igual los hallazgos importantes de su investigación, etcétera. Como les mencioné, este proceso de revisión va a ser cíclico. Una vez ustedes empiecen el proceso de revisión, quizás tengan que ir a cualquiera de los procesos o de las fases anteriores, hacer algún ajuste y volver a revisar. Vamos a hablar entonces de los programas que ustedes quizás pudieran utilizar para trabajar los afiches, aquellos que utilizan por costumbre, aquellos que son los más recomendados para utilizar, y unos nuevos que quizás puedan darles herramientas adicionales para trabajar particularmente la parte de los gráficos o las representaciones visuales diferentes a lo que son las gráficas tradicionales. Vamos a hablar de PowerPoint. PowerPoint no es el programa ideal para crear afiches. Yo reconozco que la mayoría de los estudiantes utilizan PowerPoint por la facilidad de manejo del programa, por las representaciones visuales que tiene, ¿verdad? Pueden crear afiches con elementos gráficos llamativos. Sin embargo, tenemos que pensar en dos elementos importantes. PowerPoint es un programa que genera documentos de representación visual digital. Por lo tanto, tiene unas limitaciones en cuanto al tamaño de lo que sería la diapositiva. Y recuerden que este tamaño de diapositiva no es para impreso, es para proyectar. Y segundo, que cuando, por ejemplo, creamos en PowerPoint una diapositiva 36 por 48, porque nuestro afiche es 36 por 48, cuando hacemos la impresión al tamaño 36 por 48, nos vamos a dar cuenta que la resolución de impresión no tiene la mejor calidad, porque estamos traduciendo de un formato digital de proyección a un formato digital de impresión. El mejor programa, o el programa que sería el ideal para que ustedes manejaran sus afiches,
para la plataforma de Microsoft, ¿verdad? Puede ser Microsoft Publisher. ¿Cuál es la limitación de Microsoft Publisher? Que quizás ustedes puedan levantar bandera, es que no tiene los mismos elementos gráficos ni las mismas posibilidades gráficas que tiene PowerPoint. Así que un documento en Microsoft Publisher ustedes lo pueden ver quizás mucho más sencillo, no llamativo, no tienen, ¿verdad?, esa capacidad de añadirle esos elementos visuales que quizás PowerPoint sí les permite. La ventaja que tiene Publisher es que ustedes pueden importar elementos gráficos de PowerPoint o de Excel y entonces se trabajan bajo el formato de un producto que puede ser llevado a impresión o que se puede trabajar de manera digital. Hay otros programas que ustedes pueden utilizar que están disponibles. Por ejemplo, Poster Genius y Academic Presenter son programas que ustedes pueden acceder a ellos gratuitamente y pueden trabajar con sus afiches. Tienen, por ejemplo, Poster Genius tiene incluso unas plantillas ya establecidas que es simplemente sustituir la información por la información de su investigación. Hay otros programas que son un poco más abiertos como Inkscape o Scribus y estos programas van a tener ¿verdad?, un poco más de... Le van a requerir un poco más de tiempo en aprender a trabajar con los programas, pero igual son programados que les pueden facilitar la fase de preparar su afiche. Otras aplicaciones, ya estas son aplicaciones en la web, lo que significa que ustedes se conectan a través de la página web, todo lo trabajan online, así que va a requerir que estén conectados al internet todo el tiempo para utilizar estas plataformas. Sin embargo, son plataformas que les va a permitir crear tanto afiches como cualquier otro elemento digital que a su vez les permite generar la versión en PDF para impresión. Así que va a mantener esa calidad para trabajarlo con impresión. Entre ellos Canva es uno de los que yo más recomiendo. Es súper fácil de trabajar, todo es drag and drop y se conecta con diferentes servicios, al igual que Pictochart, también se conecta con diferentes servicios. Otras de las que me gusta recomendar es Infogram, porque Infogram trabaja tanto con representaciones visuales alternativas como las que vimos, como con las tradicionales. Así que Infogram podemos conectarle un documento de Excel o un documento de Google Sheets con todos los datos. Y en Infogram podemos trabajar con nubes de palabras para trabajar con frecuencias de concepto, gráficas de línea, gráficas de barra, de pie, de dona, las matrices, los gradientes, ¿verdad? Infogram tiene toda esa ventaja. Tiene algunos gráficos que son premium, lo que significa que para acceder a esos modelos se requiere una suscripción. Sin embargo, todas las funciones gratuitas van a tener todos los tipos de gráficos que yo les presenté en esta mañana y algunos adicionales que son exclusivos de esa plataforma de Infogram. So, tanto programados que pueden descargar como programados que pueden acceder en la web, hay muchos que pueden utilizar que son con acceso gratuito, ya sea con su cuenta de correo electrónico de UPR o con su cuenta, digamos, personal de Gmail o de Outlook, tienen acceso directo a todas estas herramientas. Si quieren utilizar plantillas que ya están creadas, ¿verdad?, que ya tienen sus fonts establecidos, sus colores, etcétera, pueden entrar a cualquiera de estas páginas. Tenemos Genie Graphics, Make Signs, Poster Presentations y postersessions.com. Todas estas páginas les permite trabajar con plantillas específicamente para PowerPoint para trabajar sus afiches. No que yo recomiende que los trabajen en PowerPoint, pero reconozco que quizás es el programa que dominan, así que ¿verdad?, les presento ambas opciones, los programas que son ideales, pero si van a seguir utilizando PowerPoint, pues entonces busquen plantillas que ya tienen en consideración todos los elementos de distribución, tamaño de letra, color, etcétera, para cuando tengan que hacer el producto impreso. Finalmente, el elemento que les estaba hablando de los códigos QR, hay muchos servicios que ustedes pueden utilizar para generar un código QR.
Lo único que necesitan es el link del recurso que van a utilizar como recurso de apoyo. Entran a cualquiera de estos servicios online, pegan ese link, les va a generar esa imagen de código y esa imagen la pegan en cualquier esquina en el afiche. La ventaja del código QR es que ustedes pueden tener el código en cualquier tamaño y se va a leer, ¿verdad? Bien con el teléfono móvil. So, si ustedes quieren utilizar esta alternativa, pueden entonces generar un documento, una página, ¿verdad? O cualquier otro recurso, tenerlo disponible en la web y con este código la audiencia puede escanear el código y puede entrar quizás a ver una introducción más completa, quizás ustedes quieren presentar más gráficos para trabajar la parte de sus datos o quieren explicar la metodología completa, toda esa información que les sirva de apoyo, que puede estar fuera del afiche, ¿verdad? Debo hacer la aclaración de que no dejen información fuera del afiche, que sea importante. Toda la información que esté relacionada al tema y que permita la comprensión total de la información que ustedes están mostrando en el afiche debe estar incluida. Información adicional que pudiera servir de apoyo, pues entonces la colocan en estos recursos externos y lo mejor o lo ideal para trabajarlo sería creando un código QR. Estos servicios igual son todos gratuitos. Una vez ustedes entran, lo único que les pide es el enlace, lo pegan, generan la imagen, la descargan y la pegan en sus documentos. Les dejo acá algunas referencias sobre artículos o páginas web específicamente de diseño para posters, para conferencias o incluso cuando son foros donde ustedes van a presentar un afiche y hay competencia de afiches o hay premiación de afiches, pues entonces les presento diferentes recursos que pueden utilizar. Son bastante recientes. 2018 es el más viejo, los demás son todos 2020, de diferentes guías, instituciones que pueden utilizar para el diseño de su afiche. So, nada, ya hemos, ¿verdad? Esa es la última parte de la presentación. Así que abro el espacio para preguntas. De todas formas, les coloco ahí mi información de contacto. Pueden escribirme a mi correo electrónico y hacer cualquier consulta sobre el diseño de sus afiches de investigación cuando comiencen a hacerlo, si necesitan alguna asistencia o apoyo con cualquiera de los elementos gráficos que discutimos en esta mañana. Así que abro el espacio para las preguntas que tengan. Nicole, ok, Nicole escribió en el chat si recomiendo Prezi o, ¿verdad? Si se considera un programa para ser utilizado en algo más general. Prezi en particular es un programa alternativo a PowerPoint para crear presentaciones visuales, ¿verdad? Presentaciones digitales. So, yo no recomiendo Prezi para que trabajen sus diseños de afiches en Prezi. Si ustedes quieren trabajar Prezi para un informe oral, ¿verdad? Una presentación de conferencia que van a hacer una exposición oral, pues sí pueden utilizarlo. Si es para generar el afiche, ya sea el afiche en versión digital o en versión impresa, Prezi no sería una recomendación. Yo te diría que mejor trabajaras con cualquiera de los otros programas que se presentaron hoy. Si los quieres trabajar online, pues mi recomendación sería Infogram como primera recomendación por lo de las gráficas, Canva si es más para representación visual porque las gráficas las van a trabajar en Excel, por ejemplo, o si quieren algo descargado en su computadora que no dependa del internet, pues Publisher si lo tuvieran disponible, sino Academic Presenter, que es una herramienta bastante sencilla de utilizar. Sí, Canvas es bastante fácil, ¿verdad? El learning curve o la curva de aprendizaje es bien sencillo. La
Ventaja con Canva es que puedes trabajar todo lo visual, o sea, toda la distribución ahí. Lo que puedes hacer para la parte de los gráficos en particular es que puedes subir, si trabajas gráficas, digamos en Excel, puedes subir esas gráficas directamente a Canvas. Canvas tiene algunas representaciones visuales de infográficos, simplemente hay que sustituir los datos. Pero todo lo demás lo puedes trabajar en Canvas, tiene los tamaños para trabajar afiches en tamaño más grande de 36 por 48, que es usualmente el tamaño que se pide en la mayoría de los foros, pero hay foros que tienen tamaños más grandes, así que pueden trabajarlo en Canvas sin ningún problema y les permite descargar el documento en PDF de alta calidad para impresión sin pago adicional. ¿Alguna otra pregunta? ¿Comentario? La grabación, ok. ¿Dónde pueden acceder a la grabación? No sé si Francisco está conectado o Bionex, si la van a colocar en la página del instituto o en el canal de YouTube del instituto. Ustedes pueden confirmarme esa parte de la grabación, pero sí va a estar disponible. Sí, la vamos a colocar para en la página del instituto. Que desde ahí la pueden acceder. Muy bien, perfecto. Así que, ¿verdad? En la página del instituto, en la página web del instituto, la sección Entiendo también que la vamos a subir su asistencia en esta mañana. en la página de, que es a través de Ciencia PR, para que lo tengan también. Ah, muy bien, perfecto. Así que van a tener varios canales donde conseguir la grabación de esta presentación. Así que gracias, ¿verdad? Por su asistencia. Les recuerdo que la compañera Ninochka Colón está pegando en el chat el enlace del registro de asistencia si no lo han completado y también el enlace de evaluación de esta actividad. Si pueden tomar unos minutos para llenar, por ejemplo, el documento de evaluación, si, ¿verdad? Una vez terminemos o si no completaron el registro al inicio, también pueden tomar unos minutos para completar ambos documentos en los enlaces que están compartidos en el chat. So, nuevamente, muchas gracias. Espero que estén bien y que pasen un lindo día. Gracias. Gracias, buenas tardes. Gracias, buenas tardes.